Buenos días, mi nombre es Lorena Arboleda, mis compañeros se llaman Lina María Tobón y Santiago Franco. Hoy vamos a hablarles un poco acerca de las enfermedades aerotransportadas, especialmente aspergillosis, que es una enfermedad ocasionada por el hongo que se llama Aspergillus. Bueno, las enfermedades aerotransportadas son las que, como su propio nombre lo indica, se pueden transportar por el aire. Básicamente, cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. Estudios recientes demuestran que el aire juega un papel importante en la transmisión de infecciones. Estas infecciones se pueden dar pues por la propagación de patógenos tales como virus, bacterias, hongos o levaduras capaces de causar enfermedades que puedan ser transmitidas por el aire. Se sabe entonces que cuando un individuo tose, estornuda o habla, está emitiendo partículas de saliva y mucosa que pueden contener patógenos. Estas partículas aerosolizadas son de diversos tamaños. Algunas de ellas pueden medir menos de 10 micras de diámetro y por lo tanto puede alcanzar la región alveolar. ¿Qué es la región alveolar? Son unas bolsas diminutas ubicadas dentro de los pulmones. En estos alvéolos se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Entre quién? Entre el pulmón y la sangre durante el proceso de respiración. Entonces las partículas más grandes se asientan rápidamente en las superficies. Obviamente porque son más grandes, entonces por gravedad caen. Pero por el contrario, las partículas más pequeñas tienden a quedar suspendidas en el aire. Además, las partículas sufren un proceso de evaporación, que esto hace que se reduzca su tamaño y las hace lo suficientemente pequeñas para que se queden suspendidas en el aire. Entonces, en esta gráfica podemos observar el número de partículas con el tamaño de partículas en micrones o micras. Y entonces en la línea azul tenemos el estornudar, en la verde tenemos hablar y en la vino tinto tenemos el toser. Entonces ahí podemos ver cómo el número de partículas influye con el tamaño, dependiendo pues de la actividad que se realice, hablar, toser o estornudar. Bueno, entonces si estas partículas que contienen el patógeno son inhaladas por un individuo susceptible y se depositan en un sitio adecuado, como por ejemplo en el tracto respiratorio, se puede desarrollar una infección y enfermedad. Entonces en esta diapositiva podemos ver una tabla de dispersión de partículas inhaladas por el sistema respiratorio humano donde nos muestra pues el tamaño del diámetro de las partículas en micras y la región probable de depósito. Entonces para un tamaño de 9 micras de diámetro puede ser filtrado por la nariz, de 6 a 9 micras se deposita en la laringe, de 4.6 a 6 micras de diámetro se deposita en la tráquea y broncos primarios, mientras que de 3.3 a 4.6 micras se depositan los bronquios secundarios. 2.15 a 3.3 se depositan los bronquios terminales y de 0.41 a 2.15 se deposita en los alvéolos y de 0.41 micras de diámetro se pueden exhalar fácilmente. Bueno, hay diferentes formas de contagio, especialmente tres, que son por contacto, gotas grandes o por el aire. Entonces, por contacto se puede dar de dos maneras. Puede ser de transmisión directa o transmisión indirecta. De la transmisión directa tenemos entonces el contacto físico directamente entre el infectado y otra persona, como por ejemplo entre un paciente y un médico. La transmisión indirecta, en cambio, es como el contacto con un objeto intermedio, generalmente pues un objeto inanimado dentro del medio ambiente pues del paciente. El patógeno entra al cuerpo a través de la boca, puede entrar también por la nariz, los ojos o una herida. La segunda forma de contagio son las gotas grandes de saliva que tienen mayor tamaño de 5 micras, generadas cuando una persona estornuda, habla o tose, como se mencionó anteriormente. Entonces, muchas de estas tienen ese tamaño muy grande, por lo que hace que no permanezcan suspendidas en el aire. Entonces, estas son depositadas en superficies rápidamente.
y para que se pueda generar un contagio se debe estar a 1 metro de distancia de la persona infectada. Y la otra forma de contagio es por el aire. La transmisión ocurre por la diseminación de microorganismos en forma de aerosol. Estas son partículas menores que 5 micras, que al contrario de las anteriores, estas sí pueden permanecer suspendidas en el aire indefinidamente. Entonces, los microorganismos contagiosos que son dispersados de esta manera pueden recorrer grandes distancias debido a las corrientes del aire y pueden llegar a ser inhaladas por individuos que no hayan tenido un contacto directo con la persona infectada, a pesar de estar en lugares diferentes, en habitaciones diferentes. Aspergilosis. Este término se refiere a todas aquellas enfermedades infecciosas que son causadas por los hongos del género Aspergillus y que provocan problemas en el sistema respiratorio. Este hongo se puede encontrar en cualquier parte y ataca especialmente a las personas con un sistema inmunitario débil, aquellas que de pronto han recibido algún tratamiento de quimioterapia, que han recibido algún trasplante de órganos, que han dado positivos para VIH o que han padecido alguna enfermedad pulmonar. No se transmite de persona a persona. Y de las especies más frecuentes encontradas en los cuadros infecciosos tenemos el Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus y Aspergillus niger. Más adelante vamos a hablar un poco sobre estas especies de hongos. Las esporas de estos hongos son las que ingresan a nuestro cuerpo y al estar en contacto con los tejidos germinan para formar los filamentos invasores denominados hifas. Los efectos de esta enfermedad son variados y van desde tener una simple reacción alérgica hasta graves infecciones pulmonares. Cuando estas infecciones se trasladan a los vasos sanguíneos, provocan una nueva forma de la enfermedad, que es llamada aspergilosis invasiva. Esta enfermedad se caracteriza por formar como unas masas, y estas masitas cuando ingresan al sistema sanguíneo pueden causar, digamos, como trombosis o alguna enfermedad similar. Bueno, ahora entonces el género Aspergillus está formado entonces por microorganismos que son capaces de crecer en cualquier tipo de ambiente, como el suelo, la materia en descomposición, el aire a temperaturas de máximo 50 grados centígrados. Son hongos filamentosos, es decir, que están formados por una serie de ramas tubulares llamadas hifas. Se alimentan de material en descomposición y presentan una reproducción asexual. Esto lo hacen a través de la producción de esporas, que son como granos muy pequeños de polen y que son liberadas al medio y transportadas fácilmente por el aire. Tras la germinación de estas se forman entonces lo que dijimos, las hifas, que son la manera invasiva del hongo. Los hongos de este género se aíslan fácilmente en nuestras casas, particularmente en zonas húmedas, como por ejemplo el sótano, los espacios entre las tuberías o cables, en la ropa de cama, en los conductos de ventilación, en las plantas que tenemos como en macetas, el polvo y los condimentos de nuestra cocina, como por ejemplo la pimienta. Hablemos entonces ahora sobre Aspergillus niger. Este es un hongo que produce un moho negro en vegetales. Es muy común en el tomate, en la cebolla, en el limón. Es la especie más común del género Aspergillus y su hábitat natural es el heno o el compostaje. No causa tantas enfermedades como las otras especies de Aspergillus, pero en una alta concentración puede producir alteraciones pulmonares. Aspergillus fumigatus. Es la especie más patógena y es la que más frecuentemente se encuentra en los cuadros clínicos infecciosos. Se puede encontrar en el suelo, en el aire, en el agua, en los alimentos, en las plantas y en materia orgánica en descomposición. Su desarrollo es favorecido por la humedad y por altas temperaturas. Aspergillus flavus se desarrolla sobre granos de cereales como el maíz, el arroz, el maní. Produce unas sustancias tóxicas sobre estos que afectan tanto al ser humano como a los animales. Es un hongo altamente alergénico y se asocia con infecciones de córnea, oídos y nariz. Ahora hablemos entonces sobre el mecanismo de transmisión de los hongos. El ciclo biológico de este hongo es muy simple y esto le da una alta capacidad para producir esporas. Por lo tanto, esto se traduce en una alta concentración en el aire.
En ambientes como las construcciones de obras o de remodelación, se eleva considerablemente el número de esporas por metro cúbico en el ambiente. La vía más frecuente de infección es la inhalación de estas esporas y a pesar de que su inhalación a diaria es alta, habitualmente no produce ninguna enfermedad, al ser eliminadas eficientemente por nuestro sistema inmunitario. Sin embargo, en las personas en aquellas personas que tienen un sistema inmune bajo, las esporas pueden ingresar al organismo y depositarse en los alveolos. Estos son como unas ramitas pequeñitas en los tubos de aire dentro de los pulmones. Una vez se acumulan allí y dependiendo pues nuevamente de la respuesta inmune de la persona, se puede producir un amplio espectro de enfermedades, tales como las manifestaciones alérgicas y la formación de masas fúngicas. En cuanto a la prevención, es difícil evitar la inhalación de esporas de Aspergillus porque se trata de un hongo común en el medio ambiente. Sin embargo, para las personas que tienen el sistema inmune debilitado, hay algunas maneras de disminuir las probabilidades de que se produzca una infección por medio de este hongo. Evitar las áreas en las que haya mucho polvo, como sitios de construcción o excavaciones. Si no se pueden evitar estas zonas, usar mascarillas que protejan de las partículas suspendidas. Evitar también actividades en las que haya contacto con la tierra, como la jardinería. En caso de no ser posible, usar zapatos, pantalones largos, camisas manga larga y guantes, especialmente, ya que se manipulan materiales como tierra, musgo o estiércol. Los trasplantes de órganos o de células madres pueden conllevar a una aspergilosis. Los medicamentos antimicóticos se utilizan en pacientes que tienen alto riesgo de contraer esta enfermedad de forma invasiva. También existen pruebas para determinar la infección en sus primeras etapas. Puede que algunos pacientes con alto riesgo se beneficien al hacerse estas pruebas de sangre para detectar las aspergilosis invasivas. Otra recomendación para evitar la aspergilosis invasiva es no tener plantas en la habitación y usar aire acondicionado con filtro en poblaciones que se consideran en riesgo de contraer dicha enfermedad. Las mucosas son la barrera anatómica que constituye el epitelio respiratorio. El epitelio es un tejido construido de células íntimamente unidas que recubre la superficie externa del cuerpo y de ciertos órganos interiores. La piel es el primer mecanismo de defensa frente a la infección aspergilosis. Es la primera línea de defensa fagocítica, es decir, ante hongos, frente a las esporas que pueden ser inhaladas. Las células del epitelio respiratorio son las primeras en activar directamente la respuesta inmune tras el contacto con las esporas de Aspergillus. Cuando el hongo es capaz de invadir las mucosas, se activa la respuesta del huésped mediante las células del sistema inmune innato. Estas son una serie de moléculas que juegan un papel primordial tanto en la destrucción inicial del hongo como en la activación de las posteriores etapas de la respuesta del sistema inmune. El cuerpo cuenta con el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo que se encargan de reconocer cuando un microorganismo invasor se encuentra dentro de él. Esto se hace mediante células que liberan proteínas y se encargan de detectar dónde se encuentra el microorganismo. La eliminación del hongo se produce por la acción de ambos sistemas.